Muy bien, hermanos, pues el día de hoy, como tienen ahí en su presentación, vamos a estar hablando de la parte de la aplicación. Sí, hemos estado estudiando en las semanas anteriores el proceso de estudio de la palabra, lo que hemos llamado exégesis o interpretación de la Biblia, donde estamos extrayendo el significado del texto en su contexto original. Y hemos visto en las semanas anteriores que lo importante de este proceso es conocer cuál fue la intención del autor original. Y cuando hablamos del autor original, estamos hablando principalmente de dos autores. Queremos saber cuál fue la intención divina y la intención del autor humano que escribió el texto. Ese realmente es el punto principal cuando estamos interpretando la Biblia. Queremos entender cuando Pablo escribió este versículo determinado, qué era lo que quería decir, por qué lo escribió. Y hasta que no llegamos a ese punto de entender cuál fue el significado original, cómo lo entendió la audiencia original, pues no hemos llegado al punto de qué significa. Pero luego hay una distancia entre el significado original, lo que significó para esas personas que escucharon, ejemplo, en Filipos, recibieron la carta y entendieron los versículos de una manera en particular, entonces ya sabemos el significado. Ahora hay que pasar el puente con los principios universales, es decir, bueno, si esto significa esto, entonces podemos declarar una verdad universal, porque la Biblia es la verdad universal, entonces intentamos sacar principios universales, decir, bueno, esta es la verdad, que es verdad para todo contexto, es decir, fue verdad para los filipenses, pero también es verdad para la gente siglos después y sigue siendo verdad para nosotros hoy en 2022. Ese es como el meollo del asunto y fue con lo que comenzamos, con principios bíblicos, ¿sí? Comenzamos al principio como intentando hacer principios sin saber todo el proceso, pero como una manera de arranque para saber cuál era el destino. Necesitamos identificar en cada pasaje, en cada capítulo, en cada versículo que se pueda, especialmente en las narrativas, tal vez los principios van a salir de porciones más amplias, ¿sí? Pero necesitamos llegar a ese punto de cuál es la verdad universal acá. Y una vez que tenemos esa verdad universal, estamos diciendo, por ejemplo, el cristiano o el creyente está llamado a vivir sabiamente, ¿sí? Este puede ser un principio universal. Eso aplica para los filipenses y aplica para nosotros. Es verdad para ellos, es verdad para nosotros. Un ejemplo. Ahora lo que queremos hacer es aplicar esa verdad. Ya tenemos la verdad universal, entonces ahora apliquémosla. ¿Y qué es aplicarla? Bueno, cómo en los diferentes momentos de nuestra vida o en los diferentes contextos de nuestra existencia humana o con diferentes personas, cómo esa verdad universal se puede aplicar de manera práctica. Y eso es lo que estamos viendo entonces el día de hoy, que es pasar de la exégesis a la aplicación. Entonces, eh, aquí ustedes están viendo, ¿no? Aplicación o teología práctica. Entonces, estos son dos términos que comúnmente se utilizan para este último paso que le hemos llamado entonces aplicación. Entonces, la aplicación es lo que les hablaba hace unos minutos, que es pasar, es la diferencia entre el significado del versículo y ahora aplicarlo a alguien hoy en día, ¿sí? Entonces, es importante enfatizar que si no tenemos el significado correcto, pues no podemos tener la aplicación correcta. Es decir, si hicimos los primeros pasos mal, entonces la aplicación también va a salir mal. Que si no logramos identificar qué significaba el versículo bien, pues la aplicación va a salir incorrecta, ¿sí? Y hay un término que se utiliza hoy en día, es más común, tal vez antes no era tan utilizado, pero hoy en día se está utilizando más y es el término teología práctica, ¿sí? Y en la actualidad los libros de hermenéutica o interpretación, comúnmente este es el área más descuidada, es el área donde menos profundidad se hace y es también lo que a veces se ve más descuidado en la predicación de muchos, ¿sí? Dejan la aplicación. Algunos no hacen ninguna aplicación, otros dejan la aplicación para el momento del sermón y se nota que no lo prepararon, ¿sí? Se nota que están buscando como una aplicación en el momento y cuando
pues están en caliente en el sermón, pues ya es difícil, o las aplicaciones a veces son como irrelevantes porque fue como lo que se me ocurrió en el momento, porque no hubo un tiempo antes y estamos hablando de predicación, pero el peor de los casos es cuando no hay aplicación en el devocional personal. Es decir, cuando estoy leyendo la Biblia personalmente o con mi familia, pero no estoy pasando de saber qué significa el versículo a cómo vamos a aplicar esto como familia o cómo voy a aplicar esto como hombre. Entonces ha surgido este término que es teología práctica, ¿sí? Y es un buen término, pero también es un mal término. Y les voy a decir por qué es bien, por qué es bueno y por qué de pronto no es tan bueno. Es bueno porque quiere decir que todo entendimiento de la palabra de Dios correcto debe convertirse en algo práctico. Entonces, en ese sentido, teología práctica es un buen concepto. Quiere decir que teología, estudio de Dios o el estudio de las cosas de Dios o el estudio de la Biblia no se puede quedar simplemente en teoría, sino que tiene que pasar a la práctica. Entonces, en ese sentido, el término teología práctica es bueno. Pero ¿por qué este término puede ser peligroso o, digamos, pensar que no es lo más correcto? Porque a veces puede poner categorías donde, bueno, aquí está la teología sistemática y aquí está la teología práctica y ponerlos como una dicotomía, como dos cosas diferentes. Y yo creo que en ese sentido puede ser peligroso porque toda teología adecuada tiene que terminar siendo práctica. Es decir, toda teología sistemática tiene que terminar en, bueno, ya que entendí sistemáticamente esta doctrina, pues esto cómo me transforma. Y la mayoría de buenas teologías hacen esa conexión, al final tienen siempre una parte de aplicación. Entonces, es bueno en el sentido que nos recuerda que tenemos que aplicar la sana teología a la vida, pero puede ser peligroso en pensar como, bueno, hay ciertas teologías que solamente son teóricas y hay otro tipo de teología que es la práctica. Bueno, no, toda teología correcta siempre va a tener que terminar en vidas transformadas o en doctrinas transformadas o en pensamientos que cambian en la aplicación, ¿sí? Entonces, eso como aclarando, pero les presento el término porque lo van a encontrar en algunos libros y creo que entre más reciente el libro, pues más empieza a utilizar tal vez este término de teología práctica, ¿sí? Porque es necesario aplicar la Biblia y les voy a leer una definición o una explicación de John Frame, pues una especie de paráfrasis, pero creo que fue valioso entender esto y presten mucha atención. John Frame dice lo siguiente: ¿por qué es necesario aplicar la Biblia? Porque la Biblia es autoritativa. Y mírenlo cómo lo dice. Cuando Dios comunica información, nosotros inmediatamente estamos obligados a creer esa información. Cuando Él nos da una parábola, nosotros estamos obligados a buscar correctamente nuestra posición en esa narrativa y ver qué implicaciones tiene para nuestra vida de manera correcta. Cuando Él manifiesta afección hacia algo, nosotros estamos obligados a amar eso que Él ama. Cuando Él da una promesa, nosotros estamos obligados a confiar en esa promesa. Cuando hablamos de que la Biblia tiene autoridad, estamos hablando de que tiene la capacidad de crear una obligación en aquel que la escucha. Así que un discurso tiene autoridad absoluta, un discurso que tiene autoridad absoluta genera obligación absoluta. Y me gustó mucho este pequeño párrafo porque lo que dice es, cada que Dios habla algo, genera una obligación en el que escucha. Puede ser que Dios diga una promesa. Entonces, cuando Él da una promesa a nosotros, genera una obligación en nosotros de creer esa promesa. Cuando Él da un mandato de algo que se tiene que hacer, pues genera la obligación de obedecer ese mandato. Y es muy interesante esta idea de que, ¿qué significa que la Biblia tenga autoridad? Pues cuando algo tiene autoridad, genera una obligación en el receptor. Así que cada que leemos la Biblia, se está generando una obligación para nosotros. Cada que Él declara su verdad, se genera una obligación para nosotros de aplicarlo a nuestra vida de manera correcta. Por ejemplo, cuando Él menciona ubicarnos en la parábola, pues hay que tener cuidado porque a veces queremos ubicarnos en la parábola con el personaje que no nos corresponde.
pero la parábola, por ejemplo, tiene un propósito principal y por supuesto que tiene una aplicación para nosotros. Tenemos que ubicarnos ahí de manera correcta y saber cómo se aplica a nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso es importante, conocer este término de teología práctica y saber que estamos obligados a obedecer la palabra. Ahora vamos a seguir con niveles de aplicación, niveles de aplicación. Y en este caso tenemos en esta oportunidad inicial el nivel de devocional. Le he puesto ese término como una idea de que todos necesitamos aplicar la Biblia. Por supuesto, cuando se habla de aplicación y se está hablando de una manera más técnica, se está hablando a predicadores comúnmente, ¿sí? Decir, bueno, ya interpretaste el pasaje, ahora cómo se lo vas a aplicar a la congregación o a este grupo donde vas a predicar. Pero yo creo que antes de eso, y aún en el nivel del predicador, tiene que haber un nivel devocional. Y cuando estoy hablando de devocionales, yo casi siempre que me refiero a devocional estoy hablando de mi tiempo en la palabra, ¿sí? Con Dios de manera personal. Algunos han hecho una división entre lo que es el estudio devocional y el estudio para predicar. A mí no me gusta esa barrera. Yo creo que es dañina. Es correcto que uno necesita sacar un tiempo personal para estudiar la palabra a solas diariamente con el Señor, aparte de su estudio para predicar, pero me parece incorrecto pensar que mi estudio para predicar no es también devocional. O sea, yo tengo que tomar todo mi estudio de la palabra de manera devocional. Cuando estudio a solas en la mañana, bueno, estoy leyendo la Biblia, es para mi aplicación, pero cuando estoy estudiando para predicar, también tiene que ser devocional. Tiene que estarme transformando. Es más, es lo primero que tiene que suceder. Entonces, esa línea que algunos han puesto, yo creo que es peligrosa también ahí. Necesitamos tener un tiempo de devoción en cualquier momento. Es más, yo creo que a veces en mi vida personal, a veces es más impactante el tiempo devocional cuando estoy estudiando para predicar, ¿sí? Porque estoy yendo a una profundidad que no estoy yendo en la mañana normalmente cuando leo mi Biblia, ¿sí? Y estoy tratando de aplicarlo a mi vida primero, ¿sí? Diciendo, bueno, esto ¿qué conmigo? Y cuando estoy acá estudiando, pues están pasando cosas en mi alma, a veces tengo que parar y ajustar cosas de mi propia vida, orar en medio de la preparación. La preparación para predicar también tiene que ser devocional. Entonces, ¿cuál es ese nivel devocional? Estamos llamados a aplicar la palabra a nuestra vida y hay algunas preguntas que sirven en este sentido. Hay algunas que varios autores han traído a la presencia de la aplicación, pero yo he añadido otras más. Se las voy a leer simplemente. Cuando estoy leyendo este versículo de la Biblia o este pasaje, ¿existe algún atributo de Dios que yo deba adorar y comenzar a meditar? Entonces miren que ya no solamente usted determinó cuál era el atributo de Dios que se estaba enseñando, sino que ahora usted está diciendo cuál es ese atributo y cómo puedo empezar yo a adorar y a meditar más en ese atributo. Es decir, si usted llegó a la conclusión de que un versículo hablaba de la omnipotencia de Dios, es pasar de decir Dios es omnipotente a decir como yo puedo descansar en que no me está entrando en los recursos que necesitamos en este momento para cubrir todo, pero tú eres un Dios omnipotente, Señor, y yo puedo confiar en ti y tú puedes cambiar las cosas y ayudarme. Ese es el nivel de aplicación. Entonces, ¿cómo puedo adorar a mi Dios a la luz de esta verdad que veo en la Biblia? ¿Sí? ¿Cuál atributo puedo adorar? ¿Cómo puedo meditar, masticar en ese atributo? ¿Sí? Número dos, ¿hay alguna promesa en la que tenga que confiar? Esa es la segunda pregunta que nos puede servir para aplicar a nivel personal. ¿Hay algún pecado que deba abandonar? Estoy aquí leyendo la Biblia y existe algo que Dios está empezando a mostrarme, que tengo que apartarme, que tengo que empezar a luchar. ¿Hay algún mandamiento que deba comenzar a obedecer? ¿Hay algún ejemplo de piedad que deba imitar? Estamos viendo un personaje que vive con integridad. Estamos leyendo Daniel y vemos que Daniel vive con integridad y que no se somete
a los perversos de su generación y es valiente, está dispuesto a todo. Entonces, ¿hay algún ejemplo que imitar? Esa puede ser una pregunta. ¿Hay algún sistema de pensamiento que deba reformar en mi mente? Una persona que tal vez ha estado expuesta a las lógicas de este mundo, a pensamientos que están en contra del Señor, y empieza a leer la Biblia y dice, bueno, esto es lo que yo creía antes. Por ejemplo, algunas personas que vienen con pensamientos de feminismo, ¿sí? Y empiezan a leer la Biblia y empiezan a decir, bueno, ¿existe alguna forma en cómo mi mente debería empezar a pensar diferente porque la Biblia piensa diferente? Y existe algo que deba reformar en mi mente. Y esto es importante empezar a pensar en términos políticos, en términos económicos, en términos de cómo se guía una familia, en cuanto a la crianza de los hijos. Porque es muy triste cuando uno ve personas que vienen con ideas que están dañadas, que están corruptas, son expuestos a la verdad y dicen, no me importa. O sea, es más importante para mí esta cosmovisión que yo traigo que lo que la palabra diga, ¿sí? Recuerdo hace unos días que estaba hablando con una persona fuera aquí de Cali y me decía, bueno, pero esto de la crianza de los hijos, pero yo puedo hacer algo diferente a lo que dice la Biblia, pues yo creo que me está funcionando. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que tú pues, lo haces diferente? No, pues es que no estoy convencido. Y yo le decía, pero pues dime la razón bíblica para pensar que no deberías hacerlo. Y era una persona que genuinamente quería obedecer, pero pensaba que de pronto él tenía alguna excusa para obedecer cierto mandato bíblico en la crianza de sus hijos. Y pues yo le hacía caer y le decía, bueno, si tú logras identificar que por alguna razón puedes salirte del patrón bíblico, pues, y realmente al reflexionar, pues se da cuenta, no, o sea, no hay forma de escapar. Entonces necesitamos reformar nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento de este mundo, que cada cosa que pensemos sea como, bueno, esto es lo que piensa el Señor acerca de este tema, acerca del dinero, acerca del ahorro, acerca de las deudas. ¿Qué piensa el Señor? Y cuando entendamos qué piensa, entonces aplicarlo a nuestra vida. ¿Hay alguna doctrina que yo deba refinar? Es decir, bueno, yo creía esto de la Trinidad. Wow, pero todavía me falta refinar más. Es decir, ¿en qué sentido hay diferencias entre los miembros de la Trinidad? Pero ¿en qué sentido hay una cooperación entre los tres miembros? Y entonces puedo refinar, es decir, puedo crecer en mi entendimiento. Usted puede decir que cree en la Trinidad, pero podemos crecer en nuestro conocimiento. Es decir, ¿cómo podría aplicar esto a mejorar una doctrina que creo? Y eso es importante, es ir aplicándolo a nuestra vida. Y esto yo creo que este punto, esta pregunta con alguna doctrina que refinar es importante, porque a veces dejamos el nivel de aplicación a como, bueno, ¿cómo vivo esto en el día a día? Y yo creo que eso es importante, pero es que el día a día también es cambiar mi entendimiento y crecer doctrinalmente. O sea, eso es el día a día del cristiano. Conversaciones doctrinales con mi esposa, con mis hijos. Ese es el día a día de un cristiano maduro. Si usted nunca tiene una conversación teológica con su esposa, yo quiero decirle que algo no está funcionando bien, porque usted debería estar poniendo conversaciones doctrinales y no que se va a parar ahí a darles un sermón en el almuerzo o en el desayuno, no, en el día a día. Usted está hablando, mira, esa situación difícil que está sufriendo este hermano, esta hermana, pero qué tremendo pensar que Dios utiliza el sufrimiento para transformarnos a la imagen de Cristo. ¡Wow! Ojalá que el Señor cuando nos venga la prueba nos tenga fuertes. Esas son conversaciones doctrinales en el desayuno, en el carro mientras vamos a pagar los servicios, a hacer una vuelta. Esa es la vida de cristianos maduros, de están hablando, ¿sí? Obvio, pueden hablar de otra cosa, del mundial de vez en cuando, que qué pasó con Cristiano, con Messi. Eso también se puede hablar, eso es normal, podemos hablar de esas cosas. Pero si eso es lo único y lo que permea más su familia no son conversaciones doctrinales, yo creo que hay una falla fuerte, ¿sí?
Entonces necesitamos ver qué doctrina refinar y que nosotros como hombres que estamos estudiando la palabra a profundidad, pues ayudar y estar enseñando a nuestras esposas también. Hay un énfasis que yo deba comenzar a enfatizar en mi vida. Esto lo pensaba porque a veces estamos leyendo la Biblia y vemos que hay un énfasis repetitivo. Es decir, la Biblia está hablando de algo, de algo. Entonces, si la Biblia está enfatizando algo, pues entonces yo debería pensar, bueno, esto no debería empezar a hacer un énfasis también en mi vida y empezar a aplicarlo. Estoy predicando Tito y veo que hay un énfasis en Tito y yo estoy semana tras semana y entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Bueno, si este énfasis el Señor está hablando de una cosa así clara, pues yo tengo que empezar a aplicarlo en mi vida y trabajar en eso. A mí me impacta, algo que me ha impactado desde la plantación de la iglesia y predicando Marcos, es que el Señor, de una manera bien especial, ha ido conectando estados de la iglesia. eh, Tal vez yo estoy más atento a eso, pero en el estado en el que está la iglesia, así como cuando un bebé va creciendo y va teniendo desarrollos y el niño va haciendo diferentes cositas, yo puedo analizar ciertas cosas de la iglesia y cómo está en ciertas etapas, ¿cierto? En estos casi 2 años. Y cómo el Señor a su tiempo ha ido trayendo pasajes en la exposición de Marcos que eran necesarios para cada momento. Momentos donde, por ejemplo, había personas que llegaron con dificultad acerca de la Trinidad y esos meses hubo mucho énfasis del Señor acerca de quién es Jesucristo, que Él es Dios, ¿sí? Épocas donde estuvieron llegando muchas personas con dificultades acerca de unión libre y matrimonio y ¡tum! Llega Marcos 10 y el mensaje acerca del matrimonio. Luego estamos por ordenar a los diáconos y realmente ni siquiera planeado por ningún hombre. Y llega el pasaje de miren, lo que ustedes necesitan es ser siervos de todos. Y eso me encanta, porque es el Señor mismo diciendo, bueno, vamos a ir estudiando y vamos a ir aplicándolo al día a día de la congregación. Así que, entonces, ¿cuál es el énfasis que el Señor nos está mostrando en nuestra devoción personal y pues irlo aplicando a nuestra vida? ¿Sí? ¿Alguna advertencia a la cual debo estar alerta? Esto es importante porque tal vez no es un pecado que estás practicando, pero hay alguna alerta que está viniendo acá. Hay una advertencia que está viniendo comúnmente del Señor y bueno, cómo puedo transformarme en esa área? ¿Hay alguna manera en que mi familia podría mejorar en esta área? Pues bueno, algunas preguntas de aplicación. Ahora sigamos. Categorías de aplicación al nivel de predicación. Y aquí le hablo principalmente a los que tienen la tarea de predicar. Algunos están predicando ya en Exploradores del Reino, algunos están predicando fundamentos de la fe, o bueno, no predicando, pero enseñando. Algunos de ustedes en el futuro, de pronto el Señor les está poniendo el deseo de enseñar y van a enseñar en estudios bíblicos o de pronto alguno de ustedes va a ser un pastor en un futuro. Entonces vamos a pasar ya a categorías de aplicación al nivel de predicación y aquí vamos a ir a un nivel más técnico, ¿sí? Y les animo a que puedan prestar atención a esto y empiecen a crear categorías para que, para que no dejen la exégesis a mitad de camino, sino que hagan toda la exégesis, pero puedan llegar a la aplicación y puedan llegar al corazón de las personas, ¿sí? Porque ese es el nivel de la predicación al que queremos llegar, donde se puede llegar a poner un sello en el corazón de la persona para que su vida sea transformada. Eso es lo que queremos. Eso solo se puede lograr con el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté ahí aplicando la palabra a las personas. Pero nosotros como predicadores podemos ayudar y llevar ese mensaje lo más claro del significado, pero también decirle, mira, tu vida puede ser reformada de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las categorías o algunas categorías en las cuales podemos pensar? Lo primero, podemos pensar en una categoría que se llama libertad cristiana y decisiones en la vida cotidiana. Es decir, cómo esta verdad universal puede llegar a tener una aplicación en las decisiones de mi vida cotidiana. Entonces, poder pensar y decir, bueno, ya tengo el significado de este pasaje y tengo que pensar en las personas que tengo adelante. ¿Qué decisiones podrían llegar a tomar
en su práctica, en su vida cotidiana, a la luz de esta verdad. Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo elegir una persona para casarme? Entonces, tal vez hay un pasaje y yo tengo un grupo de jóvenes, o estoy hablando a un grupo de jóvenes, entonces voy a aplicar ese pasaje y les voy a decir, mira, estos son algunos principios de con quién podrías tú casarte, ¿sí? Entonces, puede ser un pasaje donde está hablando de las características de un hombre de Dios. Entonces, si estoy con un grupo de jóvenes soltero y quiero pasar del significado a la aplicación, tal vez a ellos la aplicación va a ser, mira, aquí hay 5 puntos que tienes que tener en cuenta de una persona con la cual te debes casar, ¿sí? Si estoy hablando a un grupo de hombres, tal vez no les voy a decir, mira, ¿con quién te vas a casar? Ya están casados. Entonces la aplicación no es así, sino que la aplicación va a ser, mira, 5 puntos de características de un hombre de Dios que debes aplicar, ¿sí? Entonces miren que el significado, y esto sucede mucho con sermones que yo tengo sermones ya hechos donde está la exégesis hecha, ¿sí? Y está la aplicación de la primera vez que lo prediqué, pero muchas veces me ha pasado que me invitan, mira, quiero que prediques, por ejemplo, una vez me pasó en Los Ángeles, quiero que prediques un mensaje para el grupo de alabanza de esta iglesia. Entonces yo cogí un mensaje que yo ya había, o ya había estudiado un pasaje, ¿sí? Y simplemente cambié las aplicaciones, ¿sí? Hacia el grupo en particular. Estaba hablando de Jeremías, que el corazón es engañoso. Entonces simplemente transformé, más bien fue al revés. Me dijeron que hablara un grupo de alabanza y hablé de que el corazón es engañoso sobre todas las cosas a ese grupo de alabanza. Ese pasaje lo he predicado por lo menos en 4 otras iglesias diferentes. Cambié las aplicaciones porque ya no eran particularmente al grupo de alabanza, pero la exégesis era la misma, ¿sí? Desenmascarando el corazón, ¿sí? Que es engañoso. Entonces, eso lo voy aplicando entonces al grupo y puede ser con decisiones de la vida cotidiana. ¿Debo hacer homeschool o debo enviar mis hijos al colegio? Entonces, tal vez a la luz de un pasaje que habla de la crianza de los hijos, pues puedo aplicar esto a situaciones particulares. Si tus situaciones donde la Biblia no habla explícitamente, esto es a lo que se le ha llamado áreas grises, ¿sí? Entonces, esa parte de libertad cristiana es donde le estamos dando sabiduría a la congregación, a las personas que nos están escuchando, que a la luz de esta verdad bíblica hay diferentes posibilidades de cómo decidir de una manera que sea sabia. Por ejemplo, puedo escuchar música que no sea cristiana, puedo participar en la Navidad, puedo ir a un matrimonio católico. Entonces son el tipo de preguntas que hacen que un predicador empiece a ser un predicador que está yendo a la necesidad de las personas en el día a día. Pero si no te tomas la tarea de pensar en esto, en cómo aplicarlo, en cuál es la necesidad de la gente que tengo adelante, pues seguramente va a ser muy útil darles el significado. Y el Señor por su espíritu va a ser el primero que va a aplicar. Y por ejemplo, Pastor John enfatiza eso. Él habla más de las implicaciones. Hay implicaciones que tiene el texto que son inevitables. Pero digamos, él habla más de que el Espíritu Santo no puede, lleva a las personas a aplicar a su día a día. Porque realmente nunca en un auditorio de 300 personas, tratar de aplicar la verdad a cada uno que le va a servir, pues va a ser muy difícil porque cada uno está en diferentes condiciones, pero yo creo que se puede hacer un trabajo de pensar y decir, bueno, voy a ayudar a que mi congregación en general necesita crecer en discernimiento, sobre todo una congregación joven necesita casi que lo más masticado posible y llegar hasta el punto de, mira, lo podrías aplicar así, ¿sí? Bueno, vida cristiana en general, esa es la segunda categoría. Aplicaciones sobre cómo administrar el dinero, cómo manejar la vida matrimonial, cómo ser un jefe cristiano o un empleado cristiano, ¿sí? Cómo seguir un modelo de excelencia y orden y planeación en la vida, ¿sí? Entonces, hacer unos devocionales acerca de cómo ser excelentes, de cómo tener orden en lo que hacemos y cómo planificar de una manera que glorifique a Dios. Esos son asuntos de vida cristiana. Asuntos de consejería bíblica, es decir, pasar del significado de la escritura a consejería bíblica. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la depresión y cómo tratarla? ¿Dice la Biblia que debemos irnos y medicarnos como primera medida si estoy sintiendo que estoy triste y tengo depresión?
¿O me dice la Biblia que debo confiar en el Señor y dejar de fijarme tanto en mí? Bueno, principios de consejería. ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los problemas mentales, de la esquizofrenia, de la depresión, de la ansiedad? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de desórdenes alimenticios? Una persona que está empezando a verse en el espejo, pues no, es que siempre estoy feo, siempre estoy fea, o estoy gorda, y entonces, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Tiene algo que decir. Entonces es tratar de llevar esto que es el significado, aplicarlo a lo que mi audiencia puede escuchar, necesita. Y aquí presten atención, porque puede que su audiencia sea su esposa, puede que su audiencia sea su hijo que está teniendo problemas con el orgullo, con el desánimo, y usted está leyendo la Biblia y decir, mijo, necesitas prestar atención a esto. Usted está empezando a notar un pecado particular en su hijo, en su hija. Bueno, necesita ir aplicando la Biblia. ¿Y cuál va a ser el énfasis? Pues esos pecados, ¿sí? Si usted identifica que hay algo en su familia que no está funcionando bien, pues es el momento de ir aplicando la Biblia a esas situaciones. ¿Cómo luchar con la pornografía? Asuntos de consejería bíblica. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Una enfermedad. Bueno, son asuntos de consejería bíblica y ahí es donde entonces estamos ya pasando de el significado a cómo aplicamos esto. ¿Cómo aplicamos esto? Por ejemplo, el número 4, temas relacionados con la cultura donde se predica. Es, por ejemplo, un sermón que no solamente está yendo por los pasajes claves, pero entonces da la aplicación y el entendimiento a un tema cultural o un pecado cultural, digamos. ¿Qué estoy diciendo con un pecado cultural? Algo que está creciendo en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, un sermón relacionado al aborto. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto y se aplica a la realidad de ese contexto? Y aún puede tomarla, ver cuál es la legislación y ver lo absurda que es en contraste a lo que dice la Biblia. Bueno, es una aplicación, ¿sí? A una situación particular. El narcotráfico, o por ejemplo, las implicaciones del narcotráfico en una sociedad. Por ejemplo, es algo que yo estoy estudiando para un escrito que me pidieron que escriba y es las implicaciones que el narcotráfico y la corrupción tiene en este país. Entonces, por ejemplo, este país tiene pecados que se practican en todos los países, pero hay un resultado que a lo largo de practicar ciertos pecados. Entonces, por ejemplo, esta es una ciudad sumamente vanidosa, ¿sí? O sea, a veces no conectamos, pero ¿por qué Colombia se ha convertido en un país donde le llaman turismo de salud y vienen mujeres de todos los países a operarse aquí? Bueno, eso viene detrás de un trasfondo de narcotráfico, ¿sí? Y donde hombres empezaron a construir como sus mujeres con unos prototipos y unos estereotipos y como tenían dinero, entonces iban armando como unas mujeres extrañas. Y eso va marcando la cultura tanto que hoy en día se practican esas prácticas sin estar involucrados en el narcotráfico, pero hay pecados o la vanidad, el deseo de, oh, yo quiero tener la camioneta más grande, o yo quiero, algunos que tienen ínfulas de actuar como si fueran narcotraficantes sin serlo. Bueno, todo eso hace parte de una cultura que hay que hacerle exégesis a la cultura también y aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una cultura que tiene el deseo de dinero fácil, de mentir para obtener ganancia. Bueno, todo eso viene de una raíz de delinquir para luego ser premiado. No, yo no sé si han notado, pero Colombia tiene unos ciclos donde grupos han sido terroristas y han hecho daño y luego han terminado siendo, digamos, recompensados y terminan en esferas de poder. Y aunque usted piense que eso no, pues eso no es algo tan influyente, claro, es la cultura, está permeada por ciertos pecados. Y el intérprete bíblico tiene justamente la tarea de hilar delgado y decir como, bueno, ¿cómo tenemos que atacar ciertos pecados que ya hacen parte de la cultura? ¿Sí? Y que la gente los ve como normales, pero no es normal que usted vaya pasando por una estación del mío y vea que casi la mayoría de personas entran sin pagar. O sea, casi nadie paga. Pues obviamente, ¿cómo va a funcionar un sistema
así, pues no funciona, pero eso es parte de la cultura. Entonces es tratar de llevar el principio bíblico a pecados culturales. Y usted tiene que ser un buen lector de las personas que tiene. Y por eso aquí hablo de que las personas que de pronto usted tiene a su cargo, pues son primero su esposa y sus hijos. Entonces, vea que con qué están luchando, con el desánimo, con la falta de gozo. Entonces, bueno, hay que ir aplicando la verdad bíblica a esas áreas, ¿sí? Luego tenemos temas éticos sobre la eutanasia, planificación familiar. ¿Y por qué les estoy dando todo esto? Porque miren que se abre un abanico de opciones para ser buenos predicadores. Y esa es una de mis oraciones, que el Señor levante yo le llamo como una cuadrilla de predicadores en IBCC, que sean buenos para la gloria del Señor, para que las familias sean transformadas. Entonces, aquí hay una serie de áreas en las cuales estar atento. Planificación familiar, una sexta área de aplicación, el área de evangelismo, discipulado y misiones. Entonces, cómo hacer discípulos en la iglesia, cómo hacer misiones, principios bíblicos para hacer misiones, principios de evangelismo. Número 7, asuntos relacionados específicamente con la familia. Entonces, por ejemplo, principios entre la relación entre esposos. Un ejemplo muy lindo de lo que está sucediendo con la aplicación para que ustedes tengan más claro este concepto. Es lo que está haciendo Benjamín en la reunión de matrimonios. Ustedes ven que él está cogiendo Corintios 13 explicando qué es el amor, pero está haciendo la aplicación a los matrimonios, ¿sí? Pero eso se podría aplicar a una iglesia. Miren, este es el amor y así es como se llaman los miembros de una. Ya tenemos el significado no cambia, pero ahora, ¿cómo lo aplicamos en el matrimonio? O ustedes podrían un día en la crianza de sus hijos leer ese mismo pasaje que está interpretando Benji, ¿sí? Y hablar con sus hijos y decirle, mira, tú podrías amar a tu hermanito así, con más macrotumía, con más paciencia. ¿Recuerdan cuando Benji nos explicó eso? Tú puedes mostrar paciencia a tu esposa de esta manera, ¿sí? Pero luego con el hermanito, tú también podrías mostrar esa misma paciencia así a tu hermano. Ese es el nivel de aplicación. Acá está el significado, pero esto se puede aplicar a ti como hermanito, a ti como esposo, a ti como empleado, con otros compañeros de trabajo. Ese es el nivel de aplicación, ¿sí? Principios de liderazgo, ¿sí? Bueno, pasó el 7, relacionados con familia, con el gobierno del hogar o, por ejemplo, relaciones con los suegros, ¿sí? Este es un punto clave. Usted ve que la congregación tiene una situación seria en este asunto, pues toca enfatizar ahí, ¿sí? Principios de liderazgo, cómo liderar una familia, cómo liderar una iglesia, cómo ser un líder humilde. 9, ministerio pastoral, los requisitos de un pastor, cómo debe ser un diácono, cuáles son qué debe tener un servicio de adoración de la vida, todo esto. 8, asuntos relacionados con la devoción personal, es decir, cómo podemos orar mejor, cómo leer mi Biblia y sacarle más provecho, qué tipo de adoración musical debemos tener en la iglesia. Y número 9, esto pues digamos es mi favorito en la aplicación, cómo mortificar el pecado, cómo mortificar el pecado, cómo luchar contra la ira, cómo luchar contra la ansiedad, contra la falta de perdón, con la codicia por el dinero. Entonces miren que estas todas son categorías, estas 10, ya va a mencionar la décima, todas son categorías, pero lo que hay que buscar es cuál es la avenida y decir, bueno, ya tengo el significado y voy a escoger aquí 2 o 3 aplicaciones o una sola que es la principal que quiero dar este día. Cómo luchar contra la codicia por el dinero, cómo luchar contra el orgullo, la impaciencia. ¿Qué me dice este versículo de cómo luchar contra la falta de gozo, contra la pereza, contra la lujuria, contra la fornicación, contra el adulterio? ¿Qué me dice este pasaje en contra de la unión libre? Y tal vez el pasaje no está hablando en sí mismo de la unión libre, pero sí es un pasaje que está hablando de cuál es el modelo del matrimonio. Y yo sé que en mi congregación hay 4 o 5 uniones libres, pues yo tengo que llevar la definición de matrimonio y aplicarla a ese problema de la unión libre, ¿sí? Estoy poniéndole temas que ustedes conocen cómo se están aplicando en nuestra iglesia para que ustedes puedan tener claro,
Eso es lo que hace el predicador, tomar el texto y aplicarlo a su congregación. Cualquier estrategia bíblica que se necesite para matar el pecado. Eso, y pues yo creo que el número 9, pues ese es como el corazón de un buen predicador, ¿sí? Pues estar santificando, matar el pecado, ¿sí? Eso es como en lo que necesitamos mantenernos. Y primero en nuestra propia vida y luego transmitirlo a los otros. Y número 10, asuntos sociales. ¿Cómo debe un cristiano pensar del gobierno? Y aquí pues surgen ya algunas series que hemos tenido. Michael y Benji estuvieron dando una explicación acerca de debe ser la perspectiva del cristiano acerca del gobierno en este mundo. ¿Cómo debe sujetarse el cristiano al gobierno y cuándo no debe sujetarse? Bueno, esos son algunos temas que pueden surgir en la aplicación. Entonces aquí hay un libro que se llama Cómo entender y aplicar el Nuevo Testamento, de un hombre con apellido Naselli. Es un libro nuevo y tiene una parte que se llama Cómo aplicar el Antiguo Testamento y cómo aplicar el Nuevo Testamento. Es una serie nueva, pero no está en español, pero estos principios estaban ahí y creo que son muy valiosos de utilizarse a la hora de aplicar. Ahora, voy a tratar de ir más rápido porque tengo bastante material, y lo bueno es que va a quedar grabado para que ustedes luego puedan descomprimir esto y también les puedo mandar esta presentación si la quieren para que puedan consultar, y yo creo que es bueno tener estas categorías y en el momento que estoy enseñando pues decir, bueno, tal vez hoy me voy a ir por esta, o yo siempre algunos que pueden estar enfocados a ir en uno de los puntos, pero decir, bueno, tal vez podría para refrescar puedo ir aplicando en esta área, que tal vez a veces no trato puntos de esta área, y yo creo que eso es la manera en cómo podemos también crecer como predicadores. Algunos consejos adicionales para hacer aplicaciones en la predicación, ¿sí? Entonces, número 1, aplica la Biblia para todos los niveles de tu audiencia. Aplica la Biblia para todos los niveles de tu audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas en IBCC que tienen doctorados. Hay unos de ustedes, bueno, creo que aquí en este grupito no, pero hay unos que tienen PhD, ¿sí? Yo he hablado con ellos y algunos tienen un PhD, pero hay algunos que se les dificulta leer, ¿sí? No sé si haya ninguno en IBCC que no sepa leer, pero en una ocasión en una iglesia, yo estaba en un estudio bíblico y le pedí a una señora que leyera un versículo y no leyó. Y al final de la reunión me dijo, no, es que yo no sé leer en otro país. Y eso me impactó, pero eso también cambió mi manera de predicar radicalmente, porque ese día yo dije, bueno, aquí hay una persona que no sabe leer. O sea que esta señora necesita que yo le explique más despacio, necesita que yo repita 3 veces. Y como era un estudio bíblico donde yo enseñaba cada 15 días, pues dije, bueno, ella también necesita entender, ¿sí? Al lado habían hermanos que tenían maestrías en teología. Entonces, pues tanto la hermanita que no sabía leer tenía que ser edificada como el que tenía una maestría en teología. Y esa es mi tarea como predicador. Eh, Ahora, yo no solamente puedo estar edificando a la hermanita que no sabe leer, también tengo que tener al hermano que sabe mucho y que hace parte de mi congregación, también tiene que ser edificado. Entonces, ¿qué? Necesito que a todos los niveles puedan entender. Ese es uno de los principios en la predicación. Quiero que la gente entienda, que la gente pueda comprender lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Y eso cómo se puede dar? Bueno, a veces a través de la repetición. A veces la persona escucha la cosa por primera vez y no entendió, pero ya la tercera vez que lo repetí como que, uy, como que luego me quedó claro. O puedo decir esta misma verdad de 3 maneras diferentes, ¿sí? Y aplicándolo a las personas, desenvolver el asunto, que no quede duda de qué quisimos decir. Una segunda manera, o consejo adicional para aplicar, es hacer exégesis a la congregación. Hacer exégesis a la congregación. Hemos hablado mucho de hacer exégesis al texto, pero es necesario hacer exégesis a la congregación también. Y esto no quiere decir que usted va a coger a alguien y le va a empezar a hacer ahí los pasos uno por uno, pero lo que quiere decir es que usted va a pasar tiempo con los hermanos y va a conocer qué está sucediendo en sus vidas, va a estar atento a cuáles son sus luchas. Y una vez que usted va conociendo qué está pasando entre sus hermanos, pues va a aplicar la verdad a esas situaciones, ¿sí? Por ejemplo,
En Estados Unidos puede ser que un mandato donde el Señor diga que tenemos que vivir en santidad, puede ser que una aplicación sea, mira, el Señor te está mandando a que no vivas de ilegal en este país. Tú entraste ilegal acá, el Señor te está diciendo que no puedes estar ilegal en este país, ¿sí? Pero imagínense que yo aplique eso y lo use mucho aquí en Colombia. Pues eso no es mucho la situación aquí, ni mucho la situación de la mayoría de personas en nuestro país. Entonces, lo que puede ser una aplicación muy útil en un país que tiene una situación particular, puede ser no tan útil o no de tanta relevancia para alguien que no está en esa situación en otro país. Así que es conocer la situación de la persona y de la congregación para poder aplicar. Si la audiencia son familias, principalmente, pues hablar a las familias. Si hay niños, entonces considerar a los niños en la predicación, porque si le estoy diciendo a los niños que estén ahí es porque los voy a considerar y voy a pensar en ellos para que escuchen y entiendan. Si están dando un devocional familiar, aprovéchalo para hablar de los pecados que están siendo más notorios en tu familia, ¿sí? Un tercer consejo, ten cuidado de personalizar demasiado la aplicación, ¿sí? Aquí hay que prestar atención porque comúnmente cuando hay un buen predicador que sabe hacer exégesis a la congregación, lo que va a pasar comúnmente es que a veces las personas, ese comentario a veces viene y es como, uy, parece que me estuvieran investigando o que supieran lo que está pasando en mi casa, ¿sí? Y pues no es que el predicador tenga investigador privado ni sepa qué es lo que está sucediendo, pero realmente está haciendo buena exégesis a las situaciones de las personas, está predicando ahí en el punto y pues las personas se pueden sentir redargüidas y decir como justamente eso es lo que me está pasando. Pero ¿con qué digo que hay que tener cuidado con personalizar? Que a veces el predicador puede ser tentado a decir como le quiero decir algo a alguien y entonces no voy y se lo digo en persona, sino que va y lo dice desde el púlpito. Y entonces hay alguien puede decir como, uy, pues eso lo está diciendo por mí. Eso a veces puede pasar sin que sea lo que está sucediendo. Que la gente diga, uy, me quiso decir algo, me quiso atacar. Eso puede suceder porque una persona se sienta atacada, pero que no sea la motivación del predicador. Es decir, decir algo como queriéndole teledirigir un torpedo ahí a alguien, ¿sí? Un misil a alguien en particular. Bueno, tener cuidado de eso. Si es algo que no se le ha dicho a alguien de manera personal, pues sí, primero y le decir, entonces eso es importante. Luego, aplícate a ti mismo el pasaje y luego piensa cómo tu experiencia puede ser similar a la de los hermanos, ¿sí? Entonces aquí es primero cuando estoy interpretando el pasaje decir, bueno, ¿cómo este pecado se ve en mi vida y cómo lo estoy tratando y cómo luchar con esto? Y luego, pues, traérselo a la congregación y de pronto los hermanos les sucede algo similar y se sienten identificados y entonces podemos luchar todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la mejor manera de llegar al meollo de un pecado? Pues es analizando cada versículo y viendo cómo se aplica a mi vida. Y si somos sinceros, mire, si somos sinceros, cada pecado que la Biblia expone, nosotros somos vulnerables a caer. A veces yo estoy leyendo la Biblia o alguien me cuenta un pecado que está practicando que yo no practico, pero yo digo como, pues si yo me descuido, yo podría caer en lo mismo. O sea, yo miro cada pecado que existe y yo genuinamente yo siento que yo podría caer en cualquier pecado, por terrible que les parezca. Yo a veces veo noticias y digo como, pues sí, si el Señor no me pusiera límites, yo también haría alguna locura de esas. Y siempre comienzo ahí. O cuando alguien me cuenta que alguien cometió un pecado, yo digo como, si el Señor no me guarda, yo podría hacer lo mismo. Siempre estoy ahí. Esta es mi condición. Y como pienso de esa manera, digo, bueno, trato de buscar las avenidas dentro de mi corazón y digo, pues, ¿dónde podría yo cómo podría llegar ahí? Y entonces trato de volver eso a la aplicación y decir, como, mire, tenemos que ir ahí al nivel del corazón. Cuando ese pensamiento tonto surge, ahí es que hay que pararlo, ¿sí? Entonces, dar nuestra experiencia personal y aplicarla a ese pasaje y luego tratar de presentarla. Pero ahora, cuidado con esto. El púlpito no es un lugar de confesión de pecados. Hay algunos que tienen eso por afición.
llegar al púlpito a confesar su pecado. No, el púlpito no es el, ¿cómo se llama en la Iglesia Católica? El confesatorio o el confesionario. El púlpito no es un lugar para venir a confesar pecados, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Eh, el púlpito no es para llegar y decir, hermanos, no mientan. Por ejemplo, yo el otro día le mentí a Pedro cuando yo le dije que iba saliendo ya para su casa cuando realmente todavía estaba debajo de las cobijas. Y entonces van y confiesan el pecado ahí en el púlpito, ¿sí? Esa no es la manera de utilizar el púlpito. Ahora voy a poner el mismo caso, la misma aplicación, pero de la manera correcta. Usted está leyendo un pasaje y la Biblia dice no mientas. Y usted empieza a aplicarlo a su vida. Usted dice, esto significa que no debo mentir en ningún caso, ni siquiera una mentirita para quedar bien, ¿sí? Y usted empieza a pensar y dice, la otra vez yo le dije a Pedro que, que yo ya estaba yendo para su casa cuando él me estaba esperando, pero yo todavía no había salido. Entonces usted está preparando el sermón. Entonces, ¿sabe qué hace? Usted llama a Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Perdóname, porque yo el otro día que te dije que llegué tarde a tu casa, fue porque yo no había salido de mi casa y te mentí. Y sabes que estoy leyendo y la palabra me está diciendo que no debo mentir. Perdóname por eso. Y luego usted continúa con el estudio de la palabra. Y ese día usted llega al púlpito y dice, hermanos, la Biblia dice que no mintamos porque Dios es verdad. Y esto se aplica a una de las cosas pequeñas, aun cuando estamos diciéndole a alguien que ya estamos por llegar y si no es verdad, pues hay que decirle, mira, sabes que llegó tarde, y decir la verdad, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Usted fue un hombre que ya trató con eso en su vida. Es decir, el sermón usted ya lo aplicó a su vida la semana pasada. Usted ya llamó a Pedro y pidió perdón. No le pidió perdón a Pedro en el púlpito y se empezó a confesar en el púlpito. ¿Ven? O sea, el punto es que, claro que sus pecados particulares pueden ser una herramienta para una manera de aplicarlo y presentarlo en el púlpito, pero cuidado con empezar a confesar, porque ese no es el lugar, ¿sí? Y lo que va a causar es daño. Esa no, el púlpito no es un lugar para confesar pecados. Ahora, no estoy queriendo decir que no nos pongamos vulnerables. O sea, cuando usted dice ahí, usted dice, mire, todos luchamos con esto. O sea, yo también necesito crecer en esta área, ¿sí? Pero no es el punto de que aquí voy a empezar a decir cosas o a empezar a decir, a confesar algo y su esposa está ahí y usted está diciendo una cosa que no él tenía que decir en el púlpito, ¿sí? Entonces es importante recordar eso, ¿sí? Aplicarse el pasaje y ver cómo ese pecado sucede en su vida o cómo usted ha luchado con eso y pues aplicarlo, pero de una manera general que sea útil para los hermanos. Leer libros de los puritanos. Los hermanos puritanos fueron exégetas del corazón, así que saturarse de su manera de entender la piedad es un banco de aplicaciones de la Biblia. Así que yo les animo a que todo lo que puedan leer de los puritanos, pues léanlo y lean con discernimiento. Puede haber cosas que los puritanos dicen que no son correctas, ¿sí? Ellos a veces utilizan muchas imágenes y alguien podría a veces dificultarle el entendimiento de las imágenes, pero yo creo que es una bendición, ¿sí? Y el último es tener cuidado con convertir sus sermones en todo moralismo, es decir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, pero desconectarlo del evangelio. No, siempre tenemos que estar aplicando la palabra y decir esto es lo que Dios nos demanda, pero siempre tiene que estar conectado con, mira, tú no puedes hacer eso si no lo haces en la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo no te capacita, si tú no naces de nuevo, si tú no pides la fuerza del Señor, entonces no vas a poder aplicarlo, ¿sí? Entonces es conectar lo que tenemos que hacer, pero conectarlo con el Señor o conectarlo con que necesitas ser salvo, venir al arrepentimiento. No puedes hacer nada de esto, eres mentiroso y necesitas hablar la verdad, pues no puedes hacerlo a menos que te arrepientas de decir mentiras y creas en Jesucristo y Él te capacite para hablar la verdad. Porque si no, simplemente sería moralismo, hacer cosas buenas. Y eso no es lo que queremos, es conectar todo con el Evangelio. Las aplicaciones tienen que ir conectadas con Dios, con el Jesucristo y con su Evangelio. Bueno, hermanos, son las 7:12 y yo todavía tengo
2 diapositivas más. Por eso les dije que hoy vamos a ir a aplicaciones a un nivel más profundo, pero entonces les voy a animar a esto. Si algunos de ustedes tienen que salir en este momento por cuestiones laborales o por alguna situación que necesitan salir, tranquilos, ¿sí? Salgan. Yo creo que me voy a tomar unos 10 minutos más, 10 o 15 minutos más para el resto, ¿sí? Pero quiero ser cuidadoso de su tiempo. Miren, es otro punto de la predicación. Hay personas que empiezan a predicar y se van 2, 3 horas. Y yo entiendo que a veces hay sermones que se van a alargar, ¿sí? Y especialmente un domingo, yo creo que vamos a escuchar la palabra y si se alargan los sermones, yo puedo entender. Pienso más en cuando a un hermano le dice, mira hermano, te estamos pidiendo que hagas un devocional de 15 minutos. Y el hermano va ahí media hora, 45, y uno, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos devocionales está dando en uno solo? Bueno, puedes poder calcular el tiempo, pero es también pensando en que los hermanos tienen algo que hacer. Entonces, por eso les digo en este momento, sí, si necesitan salir, háganlo, o si se quieren quedar, pues vamos a continuar. Entonces, estos son algunos consejos adicionales para hacer aplicaciones en la predicación, pero también para sus vidas personales funciona. Así que continuemos. Este punto es bien clave, ¿sí? Y estaba también en el libro que les mencioné, y es establecer audiencia a la aplicación. Esto me pareció muy interesante, y esto es interesante porque muchas veces el proceso de aplicación para muchos ha surgido de manera, digamos, como instintiva, podríamos decirlo de alguna manera, pero es interesante que a veces uno estaba haciendo algunos puntos, pero de pronto no lo tenía tan claro, pero ahora que está en categorías yo creo que nos sirve para pensar mejor. Pero algunos y en algunos libros de hermenéutica y que hablan de aplicación hablan de que a algunos se les facilita esta área, ¿sí? Algunos tienen una facilidad para aplicar la Biblia a las situaciones particulares. A otros puede ser que no se les facilita, entonces necesitan ser más conscientes de esto y entonces decir, bueno, pensemos en estas categorías. Aquí ya no estamos pensando en las aplicaciones primero, sino que estamos categorizando primero las personas y dependiendo de la persona va la aplicación. Y eso me pareció muy interesante porque es muy importante. Entonces, por ejemplo, ya descubrí cuál es el significado de este versículo. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica a ciertas categorías? ¿Y cuáles son las categorías? Por ejemplo, ¿cómo se aplica esta verdad a un incrédulo consciente? Es decir, al que sabe que no es creyente y es así rebelde y dice yo no soy cristiano, pero un día lo invitaron a un mensaje de evangelismo, a una ceremonia de evangelismo, a un evento de evangelismo, y usted sabe, entonces usted dice, bueno, voy a aplicar esta verdad a un incrédulo consciente. ¿Cómo esta verdad le podría dar duro a ese que es rebelde y dice Dios no existe o Jesucristo es mentira? Bueno, ya ahí la categoría de aplicación no es por las situaciones de pecado, sino por persona, ¿sí? Y podría yo pensar, bueno, una congregación de 300, tal vez hay esta categoría, sí o no, vale la pena que la aplique a este grupo de personas, sí o no. Entonces, bueno, ahí va uno analizando. La segunda, ¿cómo se aplica esta verdad a un creyente que no se congrega? ¿Sí? Entonces, tal vez usted dice, bueno, tal vez yo estoy dando un mensaje y este mensaje va a ser grabado en YouTube y tal vez lo escuche una persona que nunca se congrega, pero es seguidor de la predicación. Pues de pronto hay que mandar ahí. Esto, Alex Montoya decía algo, profesor de predicación, él decía que él siempre está como con unos guantes de boxeo predicando y está como lanzándolos, ¿no? Así como que, entonces él dice, yo veo que alguno está por allá atrás y le lanzo su guante que le llegue allá y lo noquee, ¿sí? Entonces es esto, estar pensando, bueno, ¿qué va a esta situación particular? Hay un creyente que no se congrega, ¿cómo esta verdad le podría noquear? Es decir, estamos hablando de que hay los unos a los otros y que el cristiano tiene que amar unos a otros. Y usted de repente saca, y miren que la aplicación a veces no es como, bueno, hermanos, ahora viene la aplicación. No, la aplicación puede ser una frase. Aquí dice que tenemos que amarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros. ¿Y cómo dices tú que no te congregas que estás amando unos a otros? ¡Boom! ¿Sí? Eso fue solo una frase. Y ya usted continúa con la explicación del pasaje.
A veces la aplicación va a ser un comentario en un momento de la explicación del pasaje. Y ahí usted lanzó ese noqueo al que no se quiere congregar, ¿sí? Y que está diciendo, yo no me congrego, pero soy un cristiano fiel. Bueno, no es posible, porque necesitas congregarte para amar unos a otros, ¿sí? Tercero, ¿cómo se aplica esta verdad a uno que está despertando espiritualmente? De ese que no estamos como seguros si ya está en Cristo, que aún él no sabe todavía si está en Cristo o no. Bueno, ¿cómo esta verdad puede terminar de despertarle? Estamos hablando de manera metafórica porque sabemos que eso sucede instantáneamente, pero estamos diciendo, bueno, ¿qué verdad podría animar a esta persona ya? Entregar su vida a Cristo, ¿sí? Hay personas así en la congregación que están dudosos, que no saben si sí son creyentes o no. Bueno, ¿qué esta verdad cómo podría ser de ánimo o de confrontación para el que está también dudoso? Siguiente, ¿cómo se aplica esta verdad al que ya es creyente pero no tiene seguridad de salvación? A veces estamos exhortando a las personas de, mira, tú sí eres creyente verdadero, tú sí eres creyente verdadero, pero saben que la Biblia también da ánimo a los que ya son creyentes. Así que a veces nuestra aplicación tiene que ser, confía, tú eres un hijo de Dios, descansa, descansa, no tienes que estar pensando que tienes que demostrarle algo a Él. Si te has arrepentido y crees en Jesucristo, puedes confiar, ¿sí? ¿Cómo podría aplicarse esta verdad a un apóstata? A uno que está abandonando la fe. ¿Cómo se aplica esta verdad a un bebé espiritual? Hay un recién convertidito. Bueno, ¿cómo se le aplica a un bebecito que está creciendo en la fe? ¿Cómo se aplica esta verdad a un cristiano que tiene dudas? Que es creyente, pero tiene dudas acerca de algunos temas, ¿sí? ¿Cómo se aplica esta verdad a un cristiano maduro y sólido en la fe? Es decir, va a ser diferente la aplicación para el bebé espiritual al hombre sólido y fuerte y maduro que lleva años en la fe, que ama a su esposa, que sus hijos están bien gobernados, que es un creyente generoso en la congregación. Bueno, ¿cómo se aplica entonces esta verdad a ese hombre maduro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se aplica esta verdad a uno inmaduro, a uno inconstante, que es creyente pero es inmaduro? ¿Cómo se aplica esta verdad a un cristiano que está pasando por sufrimiento, por depresión o por alguna crisis en su vida? ¿Y cómo se aplica esta verdad a un cristiano que está pasando por tentación? ¿Ven? Entonces aquí ya no estamos pensando en situaciones particulares o pecados particulares o áreas teológicas particulares para aplicar, sino que estamos pensando en la aplicación desde la persona. Hay diferentes categorías de personas a las cuales le estoy hablando y yo puedo pensar y decir, bueno, vamos aquí a tratar de cubrir estos dos. Aquí hay incrédulos y hay creyentes. Pues este mensaje tiene que tener una aplicación para los incrédulos. Para los incrédulos necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo y empezar a dejar de mentir, si el mensaje era de la mentira. Pero para el creyente es, mira, tú eres creyente, ¿cómo es posible que estés mintiendo? ¿Sí? Y en tus impuestos, en tus negocios, en esto, aquello, ¿sí? Entonces, la aplicación ya va particular a cada área. Entonces, yo creo que esta lista es muy valiosa y a veces un predicador podría, por ejemplo, Mark Dever, que es un predicador, el de 9 marcas, él tiene una retícula de cuadros donde tiene como todas estas categorías. Y entonces en cada sermón lo que hace es, bueno, aquí la verdad es esta, me podría ir con cuál de estas áreas. Y eso hace que su predicación pues sea muy fluida y muy rica y siempre esté hablando de diferentes temas. Así que pues esto que estamos estudiando yo creo que es un ánimo para todos como crecer de nivel a la luz de ser predicadores y poder, algunos a veces dejan el tema de la aplicación y piensan, ah, bueno, ese es el sencillo o el último. Bueno, pues realmente demanda trabajo, demanda esfuerzo. Y estamos hablando de que ya hemos pasado un buen tiempo en la interpretación y exégesis. Ahora vamos a la parte de la aplicación. Y bueno, para terminar, pues un ejercicio práctico que podemos hacer todos y es, por ejemplo, este que tengo acá, que es Levítico 11, del 43 al 44.